Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio. Bueno, buenas noches a todos ustedes una vez más, a todos los que nos acompañan, a todos los que están pendientes de estos webinars que hacemos cada 8 días para resolver todas las preguntas que tienen ustedes de inmigración. Carolina, Saru, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Claudia, Saru, ¿cómo les ha ido? Aquí de nuevo, otro día más, listos para responder las preguntas de todas las personas que nos están viendo hoy. Claro que sí. Hola Claudia, hola Carolina, acá estamos dándole la bienvenida a nuestra audiencia esta noche y bueno, acá estaremos, como dice Carolina, listos para responder esas preguntas. Bueno, pues les cuento que hoy no tenemos muchas actualizaciones de inmigración. Inmigración ha estado más bien callada estos últimos días. Lo único que tenemos básicamente son una cantidad de aprobaciones de visas y algunas que han sido negadas, que han llegado a nuestras oficinas, que quisiera compartir esta experiencia con ustedes porque me parece importante que sepamos todos qué está pasando. Resulta que hay una queja generalizada de que hay una racha de negativas de visas y han llegado un par de ellas a nuestras oficinas para que las revisemos y hagamos una segunda aplicación. Dentro de estas razones que hemos visto, lo que hemos encontrado es que por algún motivo no se presentaron, digamos que las visas con todos los requisitos que se presentaban antes, como por ejemplo, parte es los fondos. Cuando vamos a hacer una solicitud de permiso de estudio, tenemos que demostrar que tenemos los costos, o sea, los fondos para pagar por el programa, por todo un año, más el sostenimiento por ese tiempo. No sé si fue que en algún momento hubo un malentendido con las instrucciones de inmigración o algo, y hay personas que consideraron que por tomar el programa virtual no era necesario que demostraran los fondos para el sostenimiento en Canadá. Y esta ha sido la principal razón por la que hemos visto las negativas. Así que para aquellas personas que están pensando en aplicar para los programas que empiezan en enero, por ejemplo, tengan en cuenta que el hecho de que vayan a iniciar el programa de manera virtual no significa que no tengan que demostrar los fondos para estar acá. Y por lo demás, yo creo que el comportamiento de inmigración ha sido bastante tranquilo esta semana y eso nos da, digamos que la tranquilidad para poder empezar a planear a futuro, viendo que ya las cosas están un poquito regularizando, por lo menos en términos de la velocidad con las que van cambiando las cosas. No sé si tengamos ya preguntas o si Carolina nos quiera contar de Professional Upgrading, que siempre la dejamos a ella absolutamente callada, porque empezamos con las preguntas y no le damos tiempo ni siquiera de que nos cuente qué es exactamente lo que ustedes hacen, Carolina. Claro, Claudia, mira, nosotros en Professional Upgrading representamos más de 100 instituciones alrededor de todo Canadá. Eso quiere decir que tenemos un volumen de programas que podemos ofrecer en nuestro portafolio a todas las personas que quieren emigrar a Canadá por estudio. Tenemos muchísimos programas. Entonces, pues me gustaría decirles que si están pensando venir a estudiar a Canadá, contáctenos para poderles dar ese panorama, para que ustedes nos cuenten qué quieren estudiar, en qué están interesados, si quieren hacer simplemente mejorar el inglés o si quieren hacer un programa de pregrado, de posgrado, todos los tenemos. En la parte de negocios, en la parte de arte, en la parte de salud, que es un poco complicada, pero se puede. Entonces, si están pensando en venir a Canadá por estudios, contáctenos lo más pronto posible y podemos empezar a revisar qué programas les funcionan para el perfil después de que Claudia les haya hecho la estrategia migratoria. Carolina, gracias, porque es que la verdad siempre empezamos a correr con todas las preguntas y se nos olvida también un poquito cuál es el equipo de soporte que tenemos. Y esto es importante, chicos, todos los que nos están viendo, que vamos entendiendo cómo funciona este proceso. Resulta que inmigración no es solamente la parte de estudios, no es solamente el Express Entry, pero digamos que en medio de todo, vayamos por donde vayamos, tenemos que volver a este sistema de selección de residentes y ciudadanos canadienses que es el Express Entry. Y antes de entrar con las preguntas, yo quiero explicar un poquito. Ayer tuve un webinar muy interesante con el Consulado de Colombia en Toronto, que lo estuvimos pasando por la página de Colombia Nos Une, que si lo quieren ver vale la pena, porque las preguntas estuvieron muy variadas, o sea, recorrimos todo el acta de inmigración. Pero una pregunta muy interesante sobre justamente por qué hacemos tanto énfasis en el estudio, en el trabajo y en el Express Entry. Y la explicación va a esto. El sistema migratorio de Canadá, más bien, el Ministerio de Inmigración de Canadá tiene un presupuesto fijo para cada año. El año entrante van a ser cerca de 350,000 personas.
De esas 350,000 personas, el 70% se seleccionan de lo que Canadá llama la categoría económica. ¿Quiénes son la categoría económica? Estudiantes, trabajadores que después entran por el Canadian Experience Class, por el Federal Skilled Worker, por el Federal Skilled Trades o por las nominaciones provinciales, rurales o comunitarias. ¿Qué es todo esto? Para yo poder presentar mi perfil, yo tengo que cumplir con los requisitos de por lo menos uno de los programas. Si es el Canadian Experience Class, yo tengo que demostrar un año de experiencia laboral calificada en Canadá, acumulada, por lo menos un año en un periodo de 3 años. Si es para los Federal Skilled Workers o los trabajadores calificados, tienen que tener un año de experiencia laboral calificada, continua y pagada como mínimo, un nivel de inglés de 7 y 67 puntos en una escala de 100. El Canadian Experience Class, se me olvidó decirles que deben tener un nivel de inglés de 5 o 7. Para el de ocupaciones especializadas, son unos códigos específicos laborales que son en el área de construcción y de cocina, deben tener una oferta laboral o la licencia para ejercer ese cargo aquí en Canadá, esa profesión, y deben tener 5 en conversación y comprensión y 4 en lectura y escritura. Una vez que yo cumplo con eso, vuelvo al Express Entry. ¿Cómo conseguimos ese trabajo, esa experiencia laboral? Pues puede ser consiguiendo trabajo desde fuera o entrando con un permiso de estudio. Entonces empezamos a circular y esto se va volviendo un círculo vicioso. O sea, ¿qué es primero? ¿Consigo el trabajo o me voy o saco la residencia? Y ahí es cuando entra en el medio el programa de estudios y por eso siempre tenemos aquí a Carolina de Professional Upgrading para que nos dé la mano con esto, porque las preguntas son muchas y porque es que la planeación de qué voy a estudiar y dónde voy a estudiar no es fácil. Carolina es muy modesta con todo lo que hace y dice y nunca se promueve ella, y por eso quiero hacer énfasis en algo. Los servicios de Professional Upgrading no tienen ningún costo para ustedes como estudiantes, así que aprovechen y le escriben. El correo de Carolina es marketing@professionalupgrading.com. Ellos representan cerca de 100 instituciones en este país y les pueden dar la mano con todo lo que necesiten. Créanme que el tiempo que se ahorran trabajando con ellos es muchísimo, porque es que las páginas de las instituciones educativas no son fáciles de navegar y son muchísimas. Ya habiendo hecho todo este preámbulo de qué es y por qué necesitamos la parte de estudio para poder llegar normalmente a la residencia canadiense, partiendo de la base de que el estudio nos abre la puerta para poder tener un permiso de trabajo, ahora sí creo que podemos darles paso, pero antes con una noticia. El Ministerio de Inmigración de Nova Scotia hizo hoy una ronda de selección, o de invitación más bien, a través del Express Entry Federal. Algunas personas recibieron la notificación de interés a través del portal del Express Entry. Quiero que antes de que salgan todos emocionadísimos a buscar poner sus perfiles en el Express Entry, esperando que esto ocurra, quiero comentarles que estas notificaciones que se reciben sin una oferta de trabajo por parte de las provincias no son muchas. Y que tener un perfil en el Express Entry con un puntaje relativamente bajo comparado con lo que está seleccionando el gobierno, esperando recibir una de estas notificaciones, lo que puede generar es la negativa de una visa temporal, como puede ser después un permiso de estudio de trabajo. Entonces, antes de tomar decisiones, planeen muy bien esa llegada a Canadá para que lo que están pensando que es lo mejor que pueden hacer no se vaya a convertir después en un serio problema que les va a generar negativas de paso. Ahora sí, Carolina y Sarú, yo me quedo calladita un ratico porque creo que tenemos un montón de preguntas ya en el chat. Bueno, entonces iniciamos con nuestras preguntas. Claudia, dice Cepeda, ¿puedo aplicar a la visa de estudio sin haberme tomado los biométricos o primero tengo que tomarme los biométricos para poder aplicar a la visa? Primero se aplica a la visa y cuando se monta el perfil o se monta la aplicación en el portal del gobierno, se envía, se paga, se recibe una carta de inmigración diciendo, por favor, tómese los biométricos con esta carta. De hecho, en este momento, pues todavía hay muchos centros de biométricos que siguen cerrados a nivel mundial y pues no nos los podemos tomar, pero justamente por eso es que se están dando las aprobaciones en 2 etapas. La aprobación en principio, que es cuando hemos pasado, digamos, ese primer filtro y el oficial de inmigración está convencido de que nosotros cumplimos con todos los requerimientos y nos dice, ok, empiece a estudiar, mientras nosotros podemos completar los datos biométricos y todo lo demás se reabren operaciones para ya darle la aprobación final. Entonces, primero mandamos la visa y después se hacen las pruebas biométricas. Perfecto. Bueno, Carolina, hoy voy a tratar de llevar un orden acá con nuestra audiencia, pero si tú tienes alguna pregunta que quieras como resaltar, me encantaría que me ayudaras y también pudiéramos responder todo lo que fuera de estudio. Perfecto, Sariu. Yo también entonces desde aquí te estaría ayudando y estaría metiendo la mano. Pero sí me gustaría de pronto, antes de que comenzáramos ya con las preguntas, bueno, como Claudia lo dijo, nuestra asesoría no tiene precio. Ustedes no tienen que pagar por esta asesoría.
nosotros se las podemos dar sin ningún inconveniente. Son las instituciones las que nos pagan a nosotros por ayudarles a ustedes. Entonces, contáctenos lo más pronto posible para empezar a buscar el programa que más se adapte a su perfil. Además de todo, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, en Professional Upgrading, y en Instagram, professional.upgrading. No solamente van a encontrar información interesante acerca de los procesos de estudio, van a encontrar muchos tips. Entonces, síganos y nos vemos en las redes sociales. Claro que sí, a nosotros por favor también síganos, están pendientes de las actualizaciones, de esos clips que estamos mandando en la semana con datos súper interesantes que Claudia está reforzando de las preguntas frecuentes que tenemos acá por parte de nuestros seguidores. Ya saben que nuestras redes sociales son Palacio Immigration en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, en el cual también estamos subiendo todos los webinars de cada semana por si se lo pierden o no alcanzaron a llegar a tiempo. Entonces, para que puedan volverlo a retomar. Y también en nuestro Twitter, Palacio IC, nos pueden seguir también para muchas noticias. Bueno, Daniel Castro nos dice, somos una familia de 3. Para tramitar visas requerimos 3 cartas de motivación, de motivos. No, la carta de motivos es del aplicante principal, que es la persona que viene a estudiar. No se necesita del resto de la familia. Bueno, pregunta Lorena, en el caso de visa de negocios, mi papá quisiera aplicar y él tiene 54 años. ¿Podría considerarse dentro de su aplicación a mi hermano de 30 años como socios? Mira, programas de negocios hay cerca de 20. Hay algunos que son denominación provincial que conducen directamente a residencia. Hay otros que se hacen por un intracompany transfer, si es que ustedes tienen ya un negocio en país de origen y quieren venir a abrir aquí una sucursal. Hay otros que se hacen por inversión para los países que tienen, digamos, tratado que lo permite. Una de los mexicanos, colombianos, peruanos, chilenos y panameños, no, los panameños no tienen todavía habilitado esa posibilidad, pero los otros países sí. Se puede hacer con sociedades. Lo que pasa es que cuando estamos buscando una residencia permanente y se va a aplicar por un programa de negocios, por ejemplo, si hay socios, se duplica el requerimiento de patrimonio de inversión y se duplica también el requerimiento de creación de empleo en Canadá. Hay que entrar a mirar a ver si, o sea, si el plan que están haciendo alcanza a cumplir con esos requisitos y cuál sería el puntaje, porque digamos en British Columbia, cómo se calcula se hace el cálculo de los dos socios, de cuál tenga el mejor puntaje, el menor puntaje más bien, y se equipara ese perfil al menor puntaje. Y es con ese punto, con ese puntaje con el que entran a la ronda de selección. Entonces hay que mirar a ver si vale la pena o no. De pronto puede ser más bien que pueda ser el papá, digamos, el que haga la inversión y se traiga al hijo como profesional, si es que es de algún país que tiene tratado de libre comercio, que tiene un capítulo de profesionales. O sea, esto todo es una estrategia, pero claro que sí, o sea, podrían venir todos como familia. La cuestión es buscar cómo se va a manejar para que alcancen todos la residencia. Bueno, Carolina Nieto, que es nuestro primer comentario, pregunta, buenas noches, mi esposo está en Canadá desde octubre de 2019 y yo estoy en Colombia esperando desde diciembre de 2019 la respuesta de mi solicitud de visa de trabajo, Open Work Permit. Mi esposo cursa un programa de 1 año y en este momento se encuentra haciendo la práctica. Mi pregunta es, si él llega a solicitar su Postgraduate Work Permit y es aprobado, ¿cuál sería el estatus legal mío? ¿O hay alguna condicional para que yo pueda continuar legalmente en Canadá? Pero ella está en Colombia. Sí, está esperando todavía la... Lo que pasa es que sí, a ver, no entiendo por qué no tiene ella ya la aprobación si el marido está aquí. No sé si fue que hicieron la solicitud separados. La cuestión es que si el marido pide el permiso de trabajo de posgraduado, él se lo van a dar, pero tampoco va a tener ella cómo venir. Ahí es donde tenemos el problema, o sea, el permiso de ella todavía está pendiente. Lo que hay que hacer es preguntarle a inmigración, señores, inmigración, ¿qué está pasando? No sé si es que haga falta biométricos, por ejemplo, y eso sea lo que está deteniendo el proceso. Y entonces ya ahí tendríamos que entrar a pedir algún tipo de excepción en inmigración para que ya pueda hacer biométricos en el puerto de entrada, por ejemplo, si tenemos como documentar alguna razón, digamos que muy fuerte. Pero me faltan datos ahí como para poder decir esto es lo que hay que hacer, porque hay uno fundamental, ¿por qué están separadas? O sea, ¿por qué hay uno en proceso y la otra ya está aprobada? Claudia, me voy a tomar el atrevimiento para este tipo de casos tan específicos que puedan consultar contigo directamente, programando la cita personalizada contigo, porque se necesita como un análisis y a detalle ver el perfil de cada persona y su caso. Entonces les recuerdo que para programar esta cita pueden ingresar a nuestra página web
www.cpalacio.com. En la parte de arriba, en la derecha, van a dar clic en la parte de reservar cita y ahí van a poder seguir las instrucciones para realizar el procedimiento. Y también, si tienen alguna duda, pueden escribir a hola@cpalacio.com o a claudia@cpalacio.com. Bueno, Marco nos dice, buenas noches, mi esposa quiere iniciar sus estudios de diplomado. ¿Qué se recomienda, de 1 o 2 años? Lo que pasa es que eso depende del perfil. En términos generales, pero en términos muy generales, es mejor trabajar con un programa de 2 años porque nos da acceso a 3 años de permiso de trabajo de posgrado. Pero cuando vienen parejas muy jóvenes, por ejemplo, si el perfil del acompañante es un perfil muy alto, es factible que el que viene a estudiar requiera solamente un permiso, un programa de estudio de 1 año. Básicamente porque la residencia no se va a sacar por él, sino por el que trabaja. Y lo que necesita, o sea, el que trabaja va a tener 2 años, el año del que estudia y el año del permiso de trabajo de posgraduado del otro, ¿verdad? Porque están como dependientes. Entonces tendríamos 2 años para que el acompañante pueda trabajar 1. Pero esto ocurre solamente cuando los perfiles son muy altos, es gente muy joven con un nivel de inglés muy alto, que puede compensar con solamente 1 año. Sin embargo, yo prefiero los de 2. Me parece que me da la tranquilidad de poder manejar cualquier eventualidad. Uno nunca sabe que, por ejemplo, no consiga trabajo muy rápido o que la compañía con la que está trabajando tenga que parar por alguna razón o que ocurra algo como lo del COVID, por ejemplo, porque hoy en día ya no estamos exentos de que cualquier cosa de estas pueda volver a pasar. Entonces, yo siempre prefiero los de 2 años, pero no es que sea por regla general, es en términos generales. Bueno, Carolina, pregunta. Ahora que hay tantos jóvenes también como con la ilusión de iniciar sus estudios acá en Canadá, de pronto quieren apuntar a un programa que les vaya a dar más posibilidades laborales acá en el país. Tú que estás en contacto con todo lo de los colleges, ¿tendrías algunos programas específicos tal vez como recomendación que te puedan de pronto servir para decirle a estos jóvenes, bueno, sería chévere que se fueran por esta área en especial? Mira, Saru, realmente hay muchas áreas que están en auge, hay muchas, digamos que carreras que están en auge en Canadá, dependiendo también de la provincia, pero yo creo que la parte del área de negocios, el área de ITs, de toda la parte que hace programación, diseños web, este tipo de cosas que gracias, podemos decir gracias a COVID, han tomado muchísima más fuerza. Son áreas de estudio que podríamos empezar a revisar. Las personas te pueden escribir a tu correo y esa lista de programas en cada college tú se las puedes ofrecer o se las puedes asesorar, ¿verdad? Sí, sí, claro, no hay ningún problema. Pues para no llenarlos con tanta información, lo que generalmente yo hago en las citas es que si quieren el programa de estudio, porque vienen buscando la residencia, ya tenemos de antemano la estrategia que generalmente nos la da Claudia o cualquier consultor o abogado de inmigración. Con esta estrategia ya podemos buscar en qué provincia de Canadá es donde se empiezan a mover, donde se tiene que empezar a buscar el programa. Y ahí ya dependiendo de qué han estudiado en su país de origen y qué quieren estudiar acá y con qué les podemos complementar ese estudio, es donde empezamos a buscar el programa que más se adapte al perfil de esta persona. Bueno, muchas gracias, Carolina. Claudia, Benjamín nos pregunta, quiero aplicar por el FTA entre Colombia y Canadá, pero si tengo la oferta laboral, ¿cuál es el paso a seguir y de parte de quién? ¿Del empleador o mía? En el primer paso, a través de un tratado de libre comercio, es del empleador. Él es el que tiene que abrir el portal del empleador y enviar la oferta de trabajo. Con el número de confirmación que da el portal es que se hace la solicitud del permiso de trabajo del aplicante. No es un proceso largo, porque, a ver, si lo comparamos con un LMIA que se demora 6 meses, el tratado de libre comercio es muchísimo más rápido. Pero sí depende de contar con el soporte del empleador. Ese es el que tiene que dar el primer paso definitivamente. Perfecto. Desde Ecuador, Débora nos pregunta, ¿podría buscar un cupo seguro para un diplomado en Manitoba, sabiendo que podrían condicionarme a aprobar inglés en la misma institución, teniendo que viajar para todo ello en Canadá? Esa es de Carolina, porque yo no sé si los colegios, o sea, yo tengo entendido que tienen que cumplir con el requisito de inglés, pero Carolina me dirá. Sí, Saru, lo que pasa es que no te escuché muy bien la pregunta y la estaba buscando. ¿Te la repito? Por Dice, favor.
Desde Ecuador, ¿podría buscar un cupo seguro para un diplomado en Manitoba, sabiendo que podrían condicionarme a probar inglés en la misma institución, teniendo que viajar para todo ello en Canadá? Ok, sí, definitivamente para entrar a un programa que te acredite un título, debes cumplir los requisitos de la institución. Los requisitos de la institución te dan en el examen del IELTS, te están pidiendo entre 6.5 y 7 en este puntaje del IELTS. Si no tienes este puntaje, debes empezar con inglés. Y sí, estás condicionada. Podemos hacer un registro para el programa, pero si no cumples con ese score de inglés, tienes que empezar a estudiar inglés primero hasta que lo niveles y hasta que alcances el score que ellos te están pidiendo. Perfecto. Jimmy nos dice, escuché una información supuestamente de la página oficial que están pidiendo ahora demostrar los fondos de los 2 años de estudios. ¿Es verdad? No. Yo no he visto ningún cambio. Inmigración no lo ha notificado, no he sabido absolutamente nada. O sea, la ley dice que tienes que demostrar el año de colegiatura más el año de sostenimiento, que son 10.000 por ti, 4.000 por tu pareja, 3.000 por cada hijo. Ahí pienso que hay alguna confusión. Luisa dice, para permiso de estudio, ¿puedo mostrar solvencia en CDT? Claro que sí, es un certificado de depósito a término que es absolutamente válido. Y me encanta la pregunta porque por alguna razón en Colombia existe la figura de la fiducia. Yo no sé si existe también en México y en otros países, pero la cuestión es que hay varias personas que me han dicho, lo que pasa es que la plata la tengo en una fiducia y no sirve. Claro que sirve, porque ese es dinero tuyo, simplemente que está ahí siendo manejado de una manera diferente. O sea, no es tu cuenta corriente con la que tú vas con la tarjeta y pagas el café, pero es tu dinero y está ahí. Cualquier dinero que sea transferible rápidamente. ¿A qué me refiero con rápidamente? Tengo acciones, tengo ahorros en un fondo de, no sé, de la empresa, que hay muchas compañías que lo tienen. Tengo ahorros o pensión voluntaria que yo puedo sacar. Tengo los CDTs. Eso todo es transferible. Es simplemente cuestión de que yo lo solicite y me venden las acciones o me liquidan el CDT o lo que sea. Tengo que pagar una penalidad, no importa, pero está ahí transferible. Así que todo eso sirve como soporte económico. Lo que no se considera soporte económico son las propiedades, por ejemplo. Ok. Leonardo dice, buenas noches. Quisiera saber si una persona que sufre con epilepsia puede trabajar, estudiar o migrar a Canadá. No hay ningún problema a menos de que haya una condición adicional. Normalmente la medicina de la epilepsia no es una medicina muy costosa y no requiere un tratamiento adicional. Las enfermedades o las condiciones que generan una inadmisibilidad por demanda excesiva al sistema son aquellas que le pueden costar al Ministerio de Salud de Canadá más de $20,000 al año por un paciente. Básicamente eso lo proyectan a 5 años, o sea, estamos hablando de unos $100,000 de costo cada 5 años. Así que la epilepsia, si es manejada todavía con medicinas, no debería costar nada, a menos de que, o sea, no debería ser un impedimento, a menos de que haya una condición adicional que pueda llevar esto por encima de los niveles permitidos. Ingrid Carolina, ¿se puede ser radiólogo en Canadá habiendo estudiado en el país de origen o hay que estudiar algo más allá? Ingrid, te va a tocar, dime, Sigue, para, claro. te va a tocar preguntarle al cuerpo regulador de radiólogos. Esa es una ocupación que es regulada en Canadá. Y independientemente de si la estudias aquí o si la estudias en país de origen, después de que te gradúas o después de que llegas, tienes que sacar esa licencia. Y para eso sí te tocaría ponerte en contacto con el cuerpo regulador. Daniel dice, buenas tardes, tengo mi visa de estudios aprobada desde antes del 18 de marzo de 2020. No he podido viajar por la situación actual, pero tengo la posibilidad de viajar en octubre. ¿Existe algún requerimiento adicional para poder arribar a Canadá? Sí, hay una instrucción bastante reciente del Ministerio de Inmigración y es que a pesar de que el permiso de estudio haya sido aprobado antes del 18 de marzo, hay que demostrar que la razón de la llegada a Canadá es no opcional y no discrecional. O sea, básicamente quedaron antes del 18 de marzo en las mismas condiciones de todo el mundo, donde tienen que entrar a demostrar que tiene que estar físicamente presente en Canadá para tomar el programa, por cualquiera que sea la razón. Ellos acaban de hacer una aclaración también diciendo cuáles son esas razones que son no discrecionales y una de ellas es, por ejemplo, que en el país donde se va a estudiar no hay acceso a Internet o que el cambio horario no permite que yo tome las clases virtualmente
Desafortunadamente, esta no es una condición en nuestros países de origen, o sea, en los países latinoamericanos, así que va a quedar un poco complicado probarlo. Lo que no se nos puede olvidar es que tenemos dos entidades aquí o dos organizaciones que manejan este tipo de procesos. Una es Inmigración, que es el que toma la decisión de la visa, y la otra es la agencia fronteriza, que es CBSA, que es el que determina si me permite o no me permite entrar. Ellos son los que manejan esta parte de la no discrecionalidad y no que el viaje no sea opcional. Y es a ellos a los que hay que preguntarles esto. Si estamos pensando en que son programas en el área administrativa, por ejemplo, en el área financiera, donde todo lo que necesitamos lo tenemos en el computador nuestro, pienso que puede ser complicado. Entonces, valdría la pena que se asegurara primero de cómo va a ser ese proceso, porque sí hay personas a las que no les están permitiendo la entrada cuando se trata de estos programas que se pueden tomar todavía desde casa. Bueno, Lilian nos dice, si dejo mi trabajo para estudiar inglés, ay, se me perdió la pregunta, perdón. Disculpa, es que se me cambian acá en el Facebook porque tenemos muchas preguntas entrando al mismo tiempo. Perdón, voy con Paula. Estudiar turismo en Victoria para luego solicitar la residencia en British Columbia en el programa de turismo, ¿lo ven como una buena opción? El programa de turismo está muy enfocado en la parte alta de la provincia, en el Northeast Development Region. Tiene ciertas condiciones, unas condiciones interesantes porque no todos los hoteles pueden servir de soporte. O sea, hay un número de solicitudes de nominación que pueden soportar ellos dependiendo del número de camas que tenga. Vale la pena evaluarlo porque ese no es que sea tan abierto como sencillamente yo voy, estudio, consigo el trabajo y entro. O sea, dependemos también de unas condiciones externas como son, por ejemplo, el número de camas y qué tan lejos de Vancouver estés. Pero definitivamente es una posibilidad que existe allí y vale la pena revisarlo. Vale. Daniel Castro nos dice, he escuchado casos de negación de visas por no tener récord de viajes. En mi caso es así. ¿Corro riesgo de que me la nieguen? Mira, es, digamos que una de las razones que siempre está presente cuando se niega una visa de turismo, pero es algo que se puede pelear con inmigración. Hay muchísimos casos en la Corte Federal ya fallados, donde la Corte Federal le dice a inmigración, eso es un factor a lo sumo que se puede considerar como un factor neutro, no puede ser considerado un factor negativo. Yo pienso que cuando aparece este factor, o sea, antes de que aparezca más bien, deberíamos documentarlo con un buen sistema de arraigo, demostrando arraigo. Porque si bien es cierto que la Corte Federal ha dicho que no y que seguimos encontrándolo en las cartas de negativa, o sea, cuando él se presenta se puede refutar. Entonces es mandar una segunda aplicación diciendo, señores, el hecho de que yo, o sea, no tenga historia de viaje no significa que en el primer viaje que haga me vaya a quedar indocumentado, que es básicamente lo que dice la Corte Federal, pero además esto es lo que respalda mi regreso a país de origen, porque este es, o sea, mis razones para volver, mi arraigo con país de origen. Entonces yo pensaría que son dos cosas que hay que combinar, pero la historia de viaje como tal, como única razón, no la puede dar inmigración. Perfecto, Carolina. Nidia nos pide que por favor repitas los datos de contacto. Claro, mi email, me pueden contactar el email marketing@professional.com. También me pueden contactar por nuestras redes sociales, Facebook, nos encuentran como Professional Upgrading y en Instagram nos encuentran como professional.upgrading. De todas maneras, les voy a colocar mis datos en el chat para que estén pendientes y lo puedan tener ahí. Ya te ayudé, ya lo puse por ti. Ok, muchas gracias. Bueno, Cristian dice, buenas noches. ¿Es totalmente confirmado que el semestre de enero será online? ¿Es apropiado tomar un semestre, tal vez 2, de manera virtual, con fines migratorios, sin mencionar que pierdes experiencia laboral canadiense y tu pareja también? No es totalmente confirmado. Sí hay algunas instituciones que se han adelantado a decir, bueno, lo vamos a hacer virtual, pero no es que sea ya un 100%. Yo pienso que esto se va a dar una entrada gradual al país, porque es que tenemos que entender también, o sea, cómo se están dando las cosas. Canadá recibió el año pasado 640,000 estudiantes universitarios, internacionales, perdón. Resulta que no llegaron al país los de este año, llegaron solamente los 40,000 o 50,000 que venían hasta el programa que empezó, o sea, el programa de enero, y no alcanzaron a entrar todos los que entraban en mayo. Entonces llegó muy poquita gente. Tenemos 600,000 pendientes por llegar, por decir cualquier cosa. Los tenemos represados. Y ahora resulta que los vamos a empatar con los de enero. Entonces imagínense el caos que se podría generar si en enero el ministerio o el gobierno canadiense dice, ok, entren todos.
primero que todo, no tenemos el sistema de soporte para las cuarentenas. Segundo que todo, no tenemos el sistema de soporte en caso de que se eleve el número de casos de COVID. Entonces, pues yo diría que esto se va a ir dando de manera gradual. ¿Cómo van a escoger esa gradualidad? No tengo ni idea. Asumo que vamos a arrancar por todos los que son híbridos. Por ejemplo, los programas híbridos, que son los que necesitan laboratorios o equipos que solamente tiene el college por razones de costos o de tamaño o de lo que sea, y gradualmente le vamos a ir dando entrada a los que tienen que hacer un componente de trabajo, por ejemplo, que tienen que hacer un co-op y vendrán, no sé, ya tienen sus 2 primeros semestres y el tercero, el que les sigue es co-op, pues entonces les daremos entrada. Algo se ingeniará en migración, porque si algo hemos visto durante esta pandemia, es que el ministerio está allí para darle la mano al que lo necesita. O sea, han hecho lo posible y lo imposible porque la gente pueda ir cumpliendo con esos pasos que se requieren para alcanzar sus metas. Entonces yo diría que al ministro Mendicino se le ocurrirá algo próximamente y nos dirá, ok, los que tomaron programas de 2 semestres que tenían un COP y ya están terminando el segundo semestre, pues entonces serán los próximos que dejan entrar en enero, se me ocurre. Pero si nos toca tomar decisiones o sea, no he empezado, no me he registrado, no nada, yo diría que es prudente buscar un programa que empiece a partir de mayo o septiembre del año entrante, no uno que empiece en enero, porque pues enero está ya muy encima. Y si lo que estamos contando es con la experiencia laboral de mi pareja, no del que estudia, sino del que trabaja, pues yo diría que la mejor idea no es arrancar en enero, debería ser arrancar en mayo o en septiembre. Qué pena, yo quiero aquí bueno, que Claudia nos aclare algo. Lo que pasa es que a mí me han llegado también muchas preguntas de las personas que estamos atendiendo en este momento y de pronto me gustaría que lo dejáramos un poco claro, pues porque mi área no es inmigración, entonces sí me gustaría que nos aclararas un poco esto, Claudia. Hay muchas personas, digamos, que están empezando hasta ahora su proceso. Yo sé que lo acabas de decir, pero quiero que lo aclaremos un poco mejor. Están empezando hasta ahora su proceso, no tienen sus permisos de estudio todavía, hasta ahora estamos comenzando, están buscando su programa. Estas personas que hasta ahora van a comenzar, ellos podrían empezar un programa que no sea inglés, sino ya un programa que confiera título. Ellos podrían empezar estos programas online, se les está dando las aprobaciones de permiso de estudio para esto o definitivamente no. Sí, Carolina, y lo que pasa es que yo pienso, y si quieres hiciste la aclaración porque me hiciste caer en cuenta de algo, yo respondí una pregunta que dejó muchas dudas para otro, digamos que otro tópico. Lo que ocurre es esto, la pregunta de esta persona era la pérdida de experiencia laboral de la pareja. Entonces, si estamos pensando que yo voy a sacar la residencia porque soy yo el que me vengo a estudiar y me toca empezar online, y mi pareja va a estar trabajando, pero mi pareja, digamos que no influye en mi proceso de residencia como tal. La residencia la estoy descargando sobre mí, que soy el estudiante. Empezar online en enero es ideal, porque empiezo a ganar terreno con mi parte educativa, me estoy ahorrando unos costos grandísimos del costo de vida en Canadá, o sea, del pago de vivienda, de transporte y de lo que sea. Ojo, no es que no lo tenga que demostrar para el permiso, es simplemente que no me lo estoy gastando. ¿De acuerdo? Y va corriendo mi proceso. Ya por el momento en el que yo termine mi programa de estudio, voy a tener el permiso de trabajo de posgraduado que no se ve afectado porque yo haya tomado mi programa online. Me lo van a dar completo. Si estudié 2 años, me dan 3. Lo que pasa es que, digamos, una de las preguntas al principio era si estudio 1 año, que yo les decía que de pronto hay veces en que el que se saca la residencia no por el que estudia, sino por el que trabaja. Si ese es el caso, si hay una estrategia migratoria donde yo vengo a estudiar, pero la residencia va a ser por el lado de mi marido, no me conviene empezar a estudiar online, porque lo que necesito es estar físicamente presente y que a él lo dejen entrar para que él pueda empezar a acumular experiencia laboral. Ese es el momento, esa era la pregunta que yo pensé que estaba respondiendo ahora. Si la estrategia es por el que está trabajando, este no es el momento. Busquen mayo o septiembre. Si la estrategia migratoria para alcanzar la residencia es por el que está estudiando, enero es una muy buena fecha. Si la estrategia migratoria depende de que yo aprenda primero inglés, háganlo online. No lo piensen, porque es que mientras estudia inglés igual uno no puede trabajar. Entonces hacerlo online ahorra todos los costos del mundo. Y ese dinero que nos estamos ahorrando los vamos a necesitar después para la carrera. No sé si ahí ya quedó más claro. Sí, mucho mejor. Gracias. Bueno, Lilian, encontré tu pregunta, la que se me había perdido. Si dejo mi trabajo para estudiar inglés, ¿cómo tomaría el año de experiencia para el plan del Atlántico? Dejo mi trabajo para estudiar inglés. A ver, lo que pasa es que
si estudias inglés en país de origen, digamos que las posibilidades, si hablas con Carolina, ellos tienen unos programas que puedes estudiar por la noche los fines de semana, que son tremendamente intensivos y entonces no tienes que dejar tu trabajo para poderte dedicar a estudiar. De todas maneras, para el programa de las Atlánticas vamos a necesitar un tiempo de experiencia laboral dentro de la provincia. Si tú estás estudiando dentro de la provincia inglés, tú no puedes trabajar, entonces no veo, o sea, ahí me perdí porque hay una confusión, digamos que en toda esta información. Para sacar, las provincias del Atlántico tienen programa de nominación provincial y tienen programa piloto del Atlántico. Si estamos hablando del programa piloto del Atlántico, yo tengo que tener una oferta laboral después de haber trabajado allí en la provincia, ¿ok? Tengo que haber vivido, estudiado en la provincia por lo menos un programa de 2 años y haber residido en la provincia 18 meses en los últimos 24 meses, una oferta laboral. Si voy a aplicar para el programa de nominación provincial de las provincias del Atlántico, cualquiera de ellas que sea, normalmente requiere que yo tenga experiencia laboral en el cargo que me están ofreciendo. Entonces ahí es donde es importante tener esa experiencia de país de origen. Así que me tocaría entender mucho mejor cuál es la situación de esta persona para poder decirle si deja el trabajo o no. Pero si es dejar el trabajo para estudiar inglés, mejor que hable con Carolina, que le puede dar programas en la noche, 3 horas diarias, súper intensivos, de lunes a viernes o los fines de semana. Sí, tenemos un programa que se maneja virtual, no es online. Quiero aclarar cuál es la diferencia entre online y virtual. Online es cuando tenemos simplemente cargado y lo puedes ver en cualquier momento. El virtual es que tenemos al profesor justamente enfrente, en vivo y con todos los alumnos alrededor del mundo. Entonces, podríamos revisarlo. Envíame un mail a mi correo y yo te estaría mandando toda esta información. Nuevamente lo repito, es marketing@professionalupgrading.com y pues te estaré dando toda la información. Como dice Claudia, tenemos programas que van de lunes a viernes o empezando los fines de semana, en la mañana, en la tarde o en la noche, dependiendo del estilo de vida, para que no se cruce con las tareas de la vida diaria. César nos dice, si tengo novia, me puedo casar inmediatamente y cuando yo vaya a Canadá como estudiante internacional, ¿podría ir ella como acompañante aunque no tengamos un año de casados? Sí, el año de convivencia hay que demostrarlo cuando no están casados, cuando son pareja de hecho. Pero cuando es matrimonio, se puede pasar la solicitud de la visa al día siguiente del matrimonio. Con eso no hay ningún problema. Ok, Pierre nos dice, de acuerdo a esta situación COVID-19, ¿considera usted que lo mejor sería buscar un curso de 1 o 2 años? Lo que pasa es que el COVID no ha cambiado los requisitos de los programas. El COVID ha cambiado la forma en la que se están revisando los procesos y obviamente los ha dilatado, pero no ha cambiado los requisitos. Así que lo que hay que analizar ahí es el perfil de la persona, qué necesita. Trabajar 1 año, 2 años, tiene que trabajar él, tiene que trabajar la pareja para poder determinar si va a ser 1 o 2 años o si vamos a necesitar una nominación provincial. El COVID esto no lo ha afectado a ese extremo todavía. Brian pregunta, soy estudiante en un college privado, ¿debo volver a sacar visa si me cambio a uno público? ¿Cómo hago para traer mi pareja una vez esté en el público? Hay que hacer el cambio. Cada vez que se hace cambio de institución, si el permiso, a ver, vamos a suponer que Brian tiene un permiso de estudio de 2 años y terminó 1 año en el college privado y le queda todavía de vigencia 2 años de permiso. Si ese es el caso, simplemente se le notifica a inmigración el cambio de college a través del web form. Si el permiso de estudio de Brian era de 1 año y va a pasar a un programa en un college público y ya estudió el año en el privado, tiene que hacer una extensión. En esa extensión, ya cuando hace la solicitud de permiso de estudio en el college público, se hace simultáneamente la solicitud del permiso de trabajo de la señora para que ella pueda venir. Este es un proceso que va a ser un poquito complicado ahora por el cuenta del COVID, pues porque me imagino que ella está fuera de Canadá, él está ya aquí y entonces o sea, tenemos que entrar a demostrar que él ya está aquí establecido y que ella cumple con todos los requisitos incluidos biométricos para que a ella la dejen llegar o pedir una excepción para que se puedan presentar biométricos en puerto de entrada, que es mucho más difícil pues que hacerlo de manera regular, ¿cierto? Pero no tenemos de otro. Pero tiene que hacer el cambio o la notificación dependiendo de la vigencia que le quede a ese permiso de estudio. Ahora, hay que tener cuenta que los permisos de estudio son por provincia. Entonces, si va a cambiar de provincia, aún si tiene todavía el permiso de estudio válido, o sea, si le queda, digamos, otro año de permiso de estudio, hay que notificarle a inmigración ese cambio. Ok. Daryl nos pregunta, Carolina, buenas noches. Si yo ya tengo claro a qué carrera y qué college ir porque hice una beca de intercambio,
¿De qué manera Professional Upgrading podría ayudarme? Nosotros podríamos ayudarte con el registro. Si tú ya tienes claro qué programa quieres, en qué institución, podemos ayudarte en la parte de registro. Ahora, dependiendo también si vienes, cuál es tu objetivo en Canadá, tenemos que revisar si el college o la universidad que escogiste es pública o privada. Perfecto. Enid nos dice, ¿qué pasa si se comienza un curso online y este se termina antes de que abran las fronteras? ¿Hay que aplicar nuevamente para poder viajar? Eso depende de cómo haya sido la solicitud inicial, porque es que si se hizo la solicitud de un permiso de estudio, porque el programa duraba, por ejemplo, 2 años, no creo que vamos a acabar antes de que se abran las fronteras. Si se hizo la solicitud de un permiso de estudio para estudiar inglés 8 meses y ya completé el requisito de los 8 meses de estudio y ahora voy a entrar al programa que confiera título, pues tengo que cambiarlo, porque de todas maneras, si estuviera dentro de Canadá, tendría que hacerlo. Entonces hay que hacer una segunda aplicación diciendo la inmigración, ya terminé mi parte de inglés, aquí está la parte del componente pues educativo como tal, pero hay que entrar a revisar eso. Yo diría que fronteras tenemos que empezar a abrir a partir de enero nuevamente, entonces esperemos que esto se dé. Si el programa que ella estaba estudiando era un programa que terminaba en abril del año entrante, por ejemplo, no tiene por qué haberse vencido ya el tiempo, aunque lo haya terminado. Saru, acabo de ver aquí una pregunta que no sé si, como esto brinca en tu celular, en el mío, en el de Carolina, en el de todas, pero me encanta la pregunta, es muy interesante. Johanna Espinosa dice, la experiencia que se obtiene en Co-op al terminar un programa académico sirve como parte de la experiencia solicitada por el programa de Canadian Experience Class de 1 año. Y la respuesta es no. El tiempo que uno trabaja mientras estudia y el co-op es considerado estudio. No cuenta como experiencia laboral en Canadá para el Express Entry, para el Canadian Experience Class. Sin embargo, dependiendo de algunas provincias y de algunas categorías de nominación provincial, el tiempo que se trabaja con un Off-Campus Work Permit, o sea, con el permiso de 20 horas que les dan, o el permiso de co-op, sí puede contar, pero no para el Canadian Experience Class, es para nominaciones provinciales. Claro. Benjamín dice, soy colombiano y quiero aplicar por el TLC y tengo una oferta, pero mi empleador no sabe qué hacer. ¿Cuál es el paso a seguir? Que nos llame o nos escriba. El teléfono de la oficina es 416-457-1460 y el email es claudia@cpalacio.com. Oscar pregunta, buenas tardes. Mi esposa está estudiando en un college en Canadá. Ya le llegó la aprobación de la renovación del permiso de estudio. ¿Cuándo debemos aplicar mis hijos y yo? ¿Cuando le llegue el papel en físico o cuando tenga la visa renovada? A ver, aquí hay otra confusión de términos. El papel en físico es el permiso de estudio. La visa es el documento que pone el consulado en el pasaporte, es lo que pegan al pasaporte. Esa visa sirve es para entrar y salir. El documento físico que llega aquí es el permiso de estudio, que es el que le permite quedarse acá. Por los familiares que están afuera se puede aplicar cuando tenga el permiso de estudio, porque es lo que demuestra que ya tiene un estatus en Canadá. Entonces, si ya lo tiene, pueden aplicar inmediatamente por el esposo y los hijos para que vengan a estar con ella. En este caso, si el esposo y los hijos tienen ya biométricos, cuando aprueben esa visa, como ella está aquí ya establecida, ellos van a poder viajar. El problema es que tengan ya biométricos y ahí es cuando les decía ahorita que tenemos que entrar a pedir excepciones para que les permitan hacer biométricos en el puerto de entrada. Ok, Ingrid desde Perú dice, ¿se puede hacer una LMIA a alguien que de Perú está en Canadá con visa de turismo? Quisiéramos saber si podemos aplicar para el programa Home Child Care Provider o Home Support Worker under the Temporary Foreign Worker Program. Sí, sí se puede. Tenemos que cumplir con los requisitos del programa, obviamente, que es tener la experiencia, tener el empleador. El empleador tiene que cumplir con la parte del salario que se le tiene que ofrecer. Y sí, lo único es que esta persona no puede empezar a trabajar hasta que no esté el LMIA y el permiso de trabajo aprobado, el LMIA por lo menos aprobado. Eso hace parte de las últimas excepciones que mandó el gobierno de Canadá para los que estaban dentro del país como visitantes. Si ella hubiera tenido un permiso de trabajo en el último año, se podría empezar a trabajar de una vez haciendo el envío del LMIA, pero como ella estaba como visitante, tiene que esperar a que se aprueben el LMIA y permiso de trabajo, pero se puede aplicar desde acá, que es una gran ventaja de todas maneras. Tatiana pregunta, una agencia nos sugirió viajar con una visa de visitantes y luego que estemos allá se hace el proceso de pedir la visa estudiantil para todos y el permiso de trabajo. ¿Creen que es posible o legal?
Legal sí es tremendamente riesgoso, es algo que yo no, o sea, no hago, no comparto, no estoy de acuerdo con lo que sugirió esta agencia, son puntos de vista, o sea, yo procuro trabajar de la forma más segura posible para el cliente. Lo que pasa con este tipo de solicitudes desde Canadá como visitantes es que la ley de inmigración dice que el primer permiso hay que solicitarlo estando fuera de Canadá. El estatus de visitante no es un permiso, de tal manera que si yo estoy dentro de Canadá como visitante, la solicitud mía no se hace un cambio de estatus, estoy pidiendo un estatus nuevo. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que mantener mi estatus como visitante dentro de Canadá, mandar una aplicación que va a revisar el consulado de Canadá en Los Ángeles y tengo que mantener el estatus dentro y tengo que hacer la aplicación simultáneamente. No puedo dejar que este de visitante se venza. ¿Qué pasa aquí? Cuando, o sea, por definición, un visitante es una persona que va a un país por 2 o 3 semanas, normalmente de vacaciones. Eso es un turista en cualquier parte del mundo. Resulta que llega una persona como turista a Canadá, en el aeropuerto le preguntan o en la forma cuánto tiempo viene a quedarse, 3 semanas, porque si dice que se va a quedar 6 meses no lo dejan entrar así de fácil. Entonces dice 3 semanas y resulta que al cabo de los 3 meses dice, señores, es que yo me quiero quedar a estudiar. ¿Cuál es la percepción del oficial de inmigración? Eso es lo que tenemos que entrar a entender. ¿En cuál de las dos partes hubo algo que no me dijo que era exactamente correcto? Cuando me dijo que se iba a quedar 3 semanas ya tenía la intención de quedarse, o ahora que me está diciendo que sí se va a devolver cuando se le venza la visa. ¿Cuál de las dos? Esto suena terrible, pero yo siempre he dicho que donde hay dos verdades distintas, una necesariamente no es una verdad. Y es de lo que nos tenemos que cuidar, de la percepción. En Colombia hay un dicho, yo no sé si en el resto de Latinoamérica, que dice que la mujer del César no solamente tiene que ser honesta, sino que tiene que parecer honesta. Y eso juega en inmigración. El hecho de que yo le diga a inmigración, mire señor, pero es que yo de verdad venía de turismo y me enamoré del país y ahora me quiero quedar estudiando, es que se lo aseguro, se lo garantizo que yo no traía esa intención. Como no es algo tangible y no lo puedo probar, no me sirve que yo lo ponga en un papel. Entonces mi recomendación siempre es, hagan la solicitud desde afuera, porque el riesgo de hacerlo desde aquí, como visitantes, es muy alto. El índice de negativa del consulado de Canadá en Los Ángeles es tremendamente alto, a menos de que la persona tenga aquí una excepción, como por ejemplo que sea dependiente, o sea, va a aplicar para el permiso de estudio porque su padre tiene aquí un permiso de trabajo, eso es otra historia. Pero cuando venimos como familia, ese primer paso de visitante a estudiante es un riesgo tremendo que yo no le recomiendo a nadie. Me quedé sin audio por alguna razón. Perdón, ¿me escuchan ahí? Sí. Dice Lorena, doctora, ¿cuánto demora el procesamiento de una visa de inversión y cuáles son las probabilidades de aceptación? ¿Se necesita hacer la inversión de forma anticipada? A ver, ahí hay un componente bien interesante porque es que hablemos, o sea, inversión, los programas de inversión en Canadá hoy en día no existen. El programa de inversionistas era, yo entrego estos miles de dólares, que era normalmente el programa de Quebec, entrego tanto dinero y al cabo de X tiempo recibo mi residencia y no tengo ningún otro tipo de compromiso aparte de asentarme en la provincia de Quebec, claro está. Los programas de negocios que existen hoy en día son, yo presento un plan de negocios a la provincia le gusta, me invita a que yo pase ya un plan detallado y ese plan detallado lo convertimos en un documento legal, en un contrato donde yo le digo a la provincia voy a invertir tanto, mi patrimonio es tanto, voy a generar tantos empleos, esta va a ser mi facturación, o sea, todo lo demás, y me dan 2 años para que yo cumpla con ese, o sea, con eso que prometí ahí. A los 20 meses o 22 meses, dependiendo de la provincia, me llaman a que rinda cuentas. Me dicen, ok, muéstrame cuánto invirtió, cuántos trabajos generó, todo lo demás, y si cumplí, me dan la nominación para una residencia permanente. Entonces, no es cuánto tiempo tarde el proceso, porque es que tengo que primero presentar mi perfil, después recibir invitación, después presentar el proyecto, después me dan el permiso de trabajo. Esto es un proceso que va a durar probablemente 2 años y medio, 3, para que a mí me digan, listo, aquí está su carta de nominación para que aplique para la residencia. Cuando estamos hablando de que yo vengo a hacer una inversión por el tratado del CUSMA o el de Colombia o el de Perú, por ejemplo, o el de Chile, yo tengo que presentar un business plan y decirle a inmigración voy a estar allá en X fecha montando esto, pero ya tengo aquí, o sea, yo estuve de visita, aquí está la cuenta bancaria, la constitución de la compañía, ya hice este contacto con un agente de propiedad raíz para tener una oficina, o sea, con toda la estructura del caso. Normalmente se demoran entre 4 y 6 meses en decirme sí, pero estos son procesos que no necesariamente conducen a residencia permanente, conducen a un permiso temporal. Entonces hay que entrar a mirar esos dos.
El primero que les expliqué es el de residencia permanente, que son por nominaciones provinciales. Este otro es para un permiso de trabajo que tiene esta particularidad. Si yo soy la dueña de la compañía, el tiempo que yo trabajo con ese permiso de trabajo bajo mi propia empresa no me da puntos por experiencia laboral en Canadá. Me da puntos al cabo de un año por oferta de trabajo si es que yo voy a continuar con mi empresa. A mi marido, él tiene un permiso de trabajo abierto. A él le va a sumar los puntos por experiencia laboral en Canadá, pero no le va a dar los puntos por una oferta de trabajo, que es lo que se conoce como Arranged Employment. Entonces tendríamos que entrar a mirar cuál es el que más se ajusta a lo que ustedes quieren en términos de objetivos finales. Si vienen a abrir una compañía aquí, a dejarla después, al cabo de 5 o 6 años, en manos de algún residente o ciudadano canadiense que la maneje y regresarse ustedes a país de origen, o si lo que quieren es buscar una residencia permanente en Canadá, y en ese caso hay que ajustarlo dependiendo del perfil de ustedes. Bueno, perfecto. Claudia, ¿qué enfermedades condicionan ir a hacer un posgrado a Canadá? Es que no hay una enfermedad específica establecida, es el costo de lo que pueda, generar esa enfermedad. Obviamente enfermedades graves como por ejemplo el cáncer, una diabetes avanzada, donde ya la persona pues requiere no solamente medicina o insulina, sino que requiere, qué sé yo, diálisis o algo por el estilo. Pero es más, eso se mide a nivel de costos, no a nivel de enfermedad. Perfecto. Elian dice, hola, buenas tardes, soy mexicana y se terminó mi permiso de trabajo cerrado hace un mes. Mi empleador está solicitando la LMIA por otro año. ¿Sabe cuánto está tardando y qué tendría que hacer después? Espero que hayan hecho de una vez la extensión del permiso de trabajo para quedar en Implied Status. Los LMIAs, dependiendo de la categoría, se les está dando ahora prioridad. Si ella es mexicana, me encantaría saber si no existía la posibilidad de hacerlo a través de uno de los dos tratados, el CUSMA o el Transpacífico, porque hubiera sido mucho más sencillo. Pero un LMIA se puede tardar alrededor de 4 o 6 meses. Carolina, Professional Upgrading maneja programas en turismo y qué provincias recomiendan para ese tipo de estudio. Sí, claro. Nosotros en nuestro portafolio manejamos lo que les he dicho siempre, manejamos más de 100 instituciones alrededor de Canadá y obviamente en turismo, en hospitality, tenemos bastantes programas en bastantes college y universidades en Canadá. Entonces, definitivamente sí lo podamos hacer. Si esta persona necesita un poco más de ayuda para revisar todos esos programas, se puede comunicar conmigo lo más pronto posible y le podemos ayudar a buscar el programa que más se adapte al perfil y que más le guste. Ethel también nos dice, Carolina, ¿cuáles son los requisitos para estudiar inglés online en este momento? Bueno, requisitos para estudiar inglés online realmente no tenemos, es simplemente pues tener el tiempo para estudiarlo porque es un programa que podemos decir que es casi full time, pero igual podemos ofrecerles el horario de la mañana, horario de la tarde, horario en la noche y sábados y domingos. Entonces es un muy buen programa, es un programa que hay que tener en cuenta porque en este momento realmente no piden requisitos. Perfecto. Claudia, para la demostración de ingresos fuera del aplicante principal, ¿el acompañante debe demostrar extractos bancarios, certificación laboral u otros? Los fondos hay que cumplirlos como familia, entonces puede ser que estén todos en la cuenta del estudiante o puede ser que estén en cuentas compartidas, no hay ningún problema. Con respecto a los requisitos, o sea, eso depende del perfil de cada familia. Yo sé que esto suena muy particular, pero justamente en un webinar que tuve con una de las instituciones educativas de aquí de Canadá que estaban sus agentes, ellos me preguntaban qué tengo que entregar para que no me nieguen las visas por arraigo, por ejemplo, que es uno de los principales motivos. Y lo que pasa es que no hay un estándar, ese es el problema. La página de inmigración, cuando ustedes entran y la miran, hay un checklist, y en el checklist lo que dice es, entréguenos el pasaporte, la carta de aceptación, la prueba de fondos, prueba de que usted va a regresar a su país de origen. Y ahí es donde queda todo en el aire, porque ahí no es, tan fácil como decir, ok, entonces voy a entregar la escritura de propiedad de la casa, porque es que la casa como tal no me ata a mi país. Simplemente el hecho de que yo tenga 100 propiedades, lo único que significa es que puedo poner 100 propiedades en Airbnb y me quedo viviendo en Canadá de la renta. Entonces, eso no me ata. Es un cúmulo de cosas.
Hay que revisar la parte familiar, la parte personal, la parte laboral, si tengo empresa, la parte de propiedades, tengo algún tipo de préstamos, de pronto tengo una carrera que requiere licencia y no pienso dejarla. O sea, hay que armar el paquete completo y el perfil del cliente, y eso es lo que hay que mostrar en inmigración. El paquete completo, no simplemente una serie de documentos sueltos que finalmente el oficial de inmigración no va a tener ni siquiera cómo entrelazar. Claudia, te resumo una pregunta que he visto en varias personas, digamos, sobre ese tema, ya que estamos próximos a terminar, y es sobre la edad. Me preguntan muchas veces si personas mayores de 45 años, 50, ¿qué posibilidades tienen para estudiar, trabajar o incluso inmigrar a Canadá? Me encanta. No sé por qué existe la idea de que a partir de determinada edad ya no se puede emigrar a Canadá. Y no es cierto, o sea, Canadá no tiene restricción de edad. Lo que pasa es que el sistema del Express Entry, el mayor puntaje por edad lo da hasta el día que uno cumple 30 años. Ese día empieza a perder 5 puntos. ¿Qué pasa con esto? Que lo que pierdo por edad lo tengo que compensar por otro lado. Acuérdense que la última ronda de selección, la de la semana pasada, fue 472 y tenemos hasta 1200 puntos. Entonces, tengo de 472 a 600 que los puedo poner yo sola, con mi edad, con mi nivel educativo, mi dominio del inglés y del francés, la experiencia laboral dentro y fuera de Canadá. Pero si no me alcanza con eso porque ya perdí los de edad, pues tengo los 600 adicionales. Esos 600 adicionales, ¿de dónde me los puedo sacar? Saco 15 por estudiar un programa de 1 o 2 años, 30 por estudiar 3 años o una maestría, puedo sacar 15 por un hermano que sea residente o ciudadano canadiense, 50 por una oferta de trabajo a través del Tratado de Libre Comercio o de un LMIA, si es en un cargo de supervisión o gerencial, 200 puntos si es en un cargo de vicepresidencia o 600 puntos con una nominación provincial. Ya con 600 estoy adentro. Y ahí es donde empieza a jugar ese factor tan importante, la nominación provincial. Y si no puedo por ahí, o sea, no quiero volver al Express Entry, hay programas de nominación provincial que se manejan en papel. Y además están los programas piloto de las Atlánticas y está el programa de la piloto de las comunidades rurales. ¿Qué significa esto? Significa que las opciones son muchas. No nos tenemos que concentrar en una sola, pero no podemos esperar que lo que funcionó para mi vecino vaya a funcionar para mí, porque aquí las variables son muchas y son muy chiquitas, o sea, la variación se puede dar por datos muy chiquitos. Simplemente el cambio en una fecha de cumpleaños hace que el perfil sea elegible o no lo sea. Entonces, buscar eso. La edad no lo impide, simplemente nos baja de las 100 categorías posibles que hay, nos quedamos con 60 y algo, pero 60 y algo siguen siendo un montón. Muy poquitas veces he encontrado yo situaciones en las que me toca decirle a un cliente, no hay nada que hacer, pero sí me ha pasado muchísimas veces y creo que todos los días de la vida, por lo menos en un 60 o 70% de las citas que yo tengo, que le doy la mejor opción al cliente y esa no era la que él quería. Porque aquí tenemos que tener en cuenta algo. Canadá no es un país que esté buscando repoblarse, no es que nosotros estemos llamando a gritos a que por favor se vengan para acá. Es cierto que es un país que tiene un índice de envejecimiento bastante alto, pero no estamos sin candidatos. Ese es el problema. O eso es lo que dificulta realmente la inmigración para ustedes que están afuera y que se quieren venir para acá. Básicamente el hecho de que la competencia que tienen es mucha. Si ustedes miran hoy lo que hay, los perfiles que hay en el Express Entry, se dan cuenta que hay más de 100,000. Solamente hay 21,000 perfiles que están por encima de 450 puntos. Y esto es sin contar toda la gente que está ya aquí dentro de Canadá. ¿Qué significa esto? Que si ustedes quieren ser seleccionados como residentes permanentes, tienen que entrar en el grupo del mejor de los mejores. Ya no es suficiente con decir yo quiero. Además de decir yo quiero, me tienen que invitar y para que me inviten, yo tengo que estar en ese tope. Entonces, Canadá recibió el año pasado 642,000 estudiantes internacionales. Solamente 56,000 recibieron la residencia permanente. La pregunta es ¿por qué? Porque ellos hicieron una planeación, porque tienen un nivel de inglés altísimo, porque se ubicaron en la provincia en la que tenían que estar. Porque no es que todos ellos hayan entrado por el Express Entry, esos 56,000 entraron también por programas de denominación provincial. Y es ahí donde nos tenemos que concentrar, en trazar una estrategia para nuestro perfil, no para Inmigración Canadá, para nuestro perfil, porque los programas están allí y aplicar se puede. Uno puede mandar la solicitud por cualquier parte, la cuestión es que sea aprobada. Bueno, y precisamente para trazar esa estrategia, para evaluar ese perfil y el plan detallado que pueda tener usted de acción acá en Canadá, entonces les recuerdo que pueden ingresar a nuestra página web oficial www.cpalacio.com, programar una cita personalizada con Claudia Palacio, que es directamente nuestra consultora, y ella pues se encargará de darles esta asesoría específica a cada uno de ustedes. Carolina también está aquí para brindarles toda la asesoría e información con respecto a los colleges, a los programas de estudio. Carolina, me piden un montón que refresques tus datos, por favor.
Claro que sí. Mi email, la dirección de email a la que me pueden escribir es marketing@professionalupgrading.com. Nos encuentran también en redes sociales, en Facebook, en Professional Upgrading, y nos encuentran en Instagram también, en professional.upgrading. Los invito de todas maneras a que nos sigan, a que nos den un like, a que nos den un comentario, a que nos digan qué les gustaría saber acerca de Professional Upgrading. Si tienen algún tema en específico, algún programa que quisieran saber, escríbanos y seguramente tendremos próximamente post o información sobre lo que nos escriban. Perfecto, entonces recuerden, para Palacio Immigration también tenemos nuestras redes sociales como Palacio Immigration en Facebook, Instagram. Si se perdieron alguno de estos Facebook Live o quieren repetir la información, aclarar, no escucharon bien, entonces pueden ingresar a ese canal de YouTube y ver los anteriores, y este también estará próximamente. Por favor, recuerden también agendar sus citas, sus consultas, escribirnos a hola@cpalacio.com si tienen alguna pregunta y aclaración que Claudia también les pueda aclarar en su correo, claudia@cpalacio.com. Y bueno, sigan apoyando esta comunidad, como dice Carolina, regálenos muchos likes, síganos en las redes sociales, y bueno, seguimos creciendo como comunidad acá en Palacio Immigration y aliados acá con Professional Upgrading. Cada noche los jueves estaremos aquí a las 7 de la noche ayudándolos y orientándolos con toda esta información que Claudia saca de su vida para dar este espacio tan importante a todos ustedes y poderles brindar esta información tan importante para todos. Bueno, yo quiero terminar contándoles, pues diciéndoles que recuerden que Canadá tiene unas opciones infinitas de estudio, y nosotros como Professional Upgrading contamos con una lista de instituciones a las que representamos y donde ustedes pueden elegir el programa que más se adapte a su perfil. Entonces, contáctenos para poder ayudarles, para poder hacer ese sueño realidad. Ahora es el momento. Bueno, pues a todos solamente me resta darles las gracias por acompañarnos cada jueves. Mándenos por favor sus preguntas, díganos qué tipo de información quieren, dénnoslo antes, mándenme un email el martes o el miércoles y me dicen, Claudia, quiero saber, no sé, sobre el programa de las Atlánticas. Y me tomo el tiempo de prepararles una presentación para que ustedes entiendan cómo funciona. De pronto eso ayuda a despejar un poquito más las dudas. Para mí será un placer poder resolverlas todos los jueves en la noche. 1.000.000 de gracias y nos vemos dentro de 8 días. Que descansen. Hasta luego.